Cuando llegué a ese versículo yo decía, Señor, tú tienes el control de mi vida y de la vida de tu pueblo en las noches. Cuando nosotros dormimos y pasan todas las cosas que pueden pasar y usted no se da ni cuenta. Por más que usted sea una persona de sueño frágil, van a llegar momentos en los que, van a llegar momentos en los que usted queda totalmente inconsciente y no se da cuenta qué sucede a tu alrededor. ¿Sí o no? Y hay muchas personas y aún muchos hijos de Dios cristianos, conocedores de su palabra, que le tiene terror a la noche. O llegan momentos en los cuales quizás no se puede dormir porque no sé si les ha pasado que de pronto llegan noches en las que usted dura noche y noche, que usted briega mucho para dormirse por miedo, temor. Hay momentos que puede pasar eso. Cuando yo llegué a ese versículo, yo dije, Señor, tú eres mi Padre y tú ya es la noche y tú eres el día, yo voy a dormir tranquilo. Porque verdaderamente debemos tener certeza y confianza en quien hemos creído. Amén. Quiero empezar hoy un tema que un día orando al Señor, en medio de la oración resulté orando algo que yo no sabía ni qué era lo que estaba orando. Pero de ahí el Señor me dio para compartir esa palabra que quiero empezar a compartir hoy. Les digo voy a empezar hoy, pero porque es muy extenso lo que vamos a hablar. Y después de que terminemos esto, si el Señor lo permite, vamos a continuar hablando sobre lo que estoy hablando el día miércoles. Quiero compartirle a toda la iglesia la importancia de la oración, la importancia de buscar a Dios, la importancia de ir a su presencia, porque de ahí surge toda lo que tú quieres, lo que tú puedes llegar a ser como hijo de Dios. Amén. A mí me ha ayudado mucho todo esto, entonces quiero compartirle con ustedes. He titulado esta enseñanza, no sé, venga tu reino. Venga tu reino. Pero quizá la pregunta es ¿cómo hacer que el reino de Dios venga sobre mi vida? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? La Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 6, versos 9. Cuando ustedes oren, no oren ¿cómo? Vamos allá para dar inicio con esto. Libro de Mateo, capítulo 6. San Mateo 6, verso 9. John. ¿Puso? Amén. Dice la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero el punto central en el cual quiero que miremos es en esto que dice la primera parte del versículo 10, venga tu reino. El Señor está diciendo, y es una oración muy tradicional, de la cual muchos se la saben, cristianos y no cristianos se saben el Padre Nuestro. Pero yo no sé si verdaderamente se entienda qué implica que venga el reino de Dios. Yo empecé y terminé el domingo pasado 3 domingos compartiendo sobre el dominio. ¿Se acuerdan? 20 días hablando del dominio y terminé hace 8 días hablando de la importancia de que el hombre de Dios tome su lugar. Y yo cuando inicié ese tema sobre el dominio que Dios me estableció, yo hablaba que cuando viene el reino de Dios viene a tomar dominio. Y junto con ese reino viene un rey. Nuestro Señor Jesucristo, hablábamos de esto. Si tú vas a tomar dominio, tiene que haber un rey en eso. Está la cabeza, el padre de familia, digámoslo así. En el caso de los que son con familia. Entonces, aquí estableciendo yo un día orando y decía, Señor, venga tu reino. Pero yo dije, bueno, ¿y el reino qué? ¿Y ahí qué implica venir el reino de los cielos? Y empecé a orar. Y mientras yo oraba, iba escribiendo. Porque
me vino una pregunta a mi mente y se las hago en esta mañana. ¿Qué compone el reino de Dios? ¿Qué compone el reino de los cielos? ¿Se ha preguntado alguna vez? Bueno, si el reino va a venir, cuando usted le dice a su familia, vengas este fin de semana, usted sabe quiénes van a venir. Porque quienes componen esa familia, ¿quiénes van a estar? ¿Quién compone el reino de los cielos, el cual viene con ese reino? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, además de sus ángeles, bueno, todo esto. Pero el punto central es que el reino de los cielos es compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si el reino de Dios viene, ¿qué viene con ese reino? ¿Qué viene a morar en mi vida con ese reino? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué implica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén en mí? De ahí toca entender entonces qué hace el Padre, qué es el Padre, qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo. Muchos de nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos enseña, nuestro maestro. Pero a profundidad, ¿qué implica que el Espíritu Santo esté en medio de mi vida? Por eso la importancia de que cuando tú le digas a Dios, por eso el Señor Jesús, cuando oró, el Padre, cuando le dijo a los discípulos, ellos le dijeron, enséñenos a orar. Queremos aprender a orar, no sabemos cómo orar. Y Él les dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, ¿quién? Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. De ahí la importancia entonces entender quién es mi Padre. Y hoy quiero empezar a hablar una parte, quizás, no sé si o ustedes en su tiempo que puedan dedicar para estudiar su palabra, pídanle a Dios que les revele quién es el Padre para ustedes. Porque mientras que yo no tenga la revelación de Dios como mi Padre, me va a quedar difícil acudir a Él. Muchos dicen Chuchito. ¿Y será que esa es la forma de acercarse a Dios? No. Tenemos que ir a Él en adoración. Santificado sea tu nombre. Para parte de nosotros entrar al reino, a la presencia de Dios, es adorándolo. En estos días que escuchábamos a un predicador diciendo que hay mucha gente que ora y ora mucho, intercede mucho. No es malo eso, es muy bueno. Pero tenemos que aprender a adorar, porque cuando tú adoras es cuando te llenas de Dios. Por eso dedicamos tiempo para adorar, pero no nos podemos quedar solamente con la adoración que hay en la iglesia. Yo compartí el miércoles pasado que el permanecer en Cristo, como dice San Juan 15, que permanezcamos en Él, el permanecer en Él implica no solamente el venir yo a la iglesia. Y yo colocaba el ejemplo que está en San Juan 15, dice que yo soy la vid verdadera y vosotros son ¿qué? Los pámpanos, las ramas. Y yo les hacía una reflexión: si ustedes van a su solar, los que tengan solar, o a una finca, y ven a una rama cargadita de naranjas, ¿qué tiene que hacer esa rama para fructificar? Permanecer ligada al árbol, a la fuente de vida. Permanecer ligado a esa fuente como dijera yo, de producción, no sé. ¿O acaso usted ha visto que preciso hoy domingo usted la vio la rama y pegada, pero mañana parece que la rama está por allá lejos y después vuelve y se pega? No. Pero nosotros como cristianos somos así. Nos dedicamos solamente a buscar a Dios específica y únicamente cuando venimos a la iglesia. Y entonces es lo mismo. A ratos te zafas, te vas y el fruto se te pudre y después viene y se pega otra vez.
El permanecer en Cristo es algo constante y permanente, diario. ¿Cómo permanezco en el Señor? En ese lugar secreto, en ese lugar donde tú vas a su presencia, donde tú puedes derramar verdaderamente todo tu corazón, no ir con el tipo de oración que siempre hemos ido, sino sinceramente humillados ante nuestro Padre. Mateo capítulo 11, verso 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, si no estoy mal, dice 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, San Mateo 11:12, hasta ahora. ¿Y cuándo es ahora? El ahora es presente siempre. Esto lo escribieron hace pero ahí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no quiere decir que es que en el cielo se mantienen peleando, sino que hay una contención entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, y los violentos lo arrebatan, dice la palabra. Yo no puedo ser pasivo a la hora de buscar a Dios. Yo no me puedo conformar a una vida de oración simple ahí, sin sabor, digámoslo así. Yo tengo que dedicar tiempo. Yo le decía a los hermanos el miércoles, los que estuvieron y los que vienen el miércoles, les decía que quizás van a haber momentos cuando tú vas a su presencia que no sabes qué hacer ni qué decir. Si tú dispones un tiempo para buscar a Dios, quédate ahí hasta el tiempo que tú dijiste voy a hacerlo. Por lo regular usted dice me voy a orar tanto. Es muy rara la vez el día que uno va y dice que se va a orar simplemente. No, usted por lo regular siempre coloca en su mente media hora, 1 hora, 15 minutos. No sé el tiempo. De tal manera que cuando ya usted empiece a ejercitar, llegará un tiempo en que tú ya no irás con un tiempo limitado, irás simplemente a su presencia. Pero cuando tú estés en su presencia, tienes que permanecer en ella. Y ahí es donde entras en ese tiempo de Dios en el cual Él te lleva más. Lo único que yo te digo es que Dios no te va a quitar el tiempo que tú has dispuesto. Él nunca te va a decir, si tú dispones 1 hora de oración, Él nunca te va a decir, bueno, ya con media hora suficiente, váyase. No, Él te va a llevar quizás a más, pero nunca te va a quitar. Hay muchos momentos en los cuales uno va a adorar, a orar en la presencia del Señor, y vas quizás con un clamor, y pasa el tiempo y no escuchas nada. Persiste, porque puede que en el final del último minuto Dios te pueda dar una respuesta. Es importante esto, porque el reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos arrebatamos ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y después de eso que voy a compartirles a ustedes en este tiempo, se darán cuenta si verdaderamente vale la pena que el reino de Dios viva con ustedes. ¿Qué implica todo esto? ¿Quién es el Padre para mí? ¿Qué hace el Padre por mí? Quizás muchos tienen una idea de un padre según el padre que ustedes tuvieron. Quizás su padre no fue un padre responsable, no fue un padre que los amó, fue un padre que quizás los hirió, los maltrató, no sabemos, no se sabe, o puede haber sido un padre amoroso. Pero nuestro Padre Celestial, Él es diferente a cualquier padre. Por eso yo tengo que ir a Él como su hijo, de entrar a su presencia y adorarle y poder entrar en Él. Dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Podríamos ver aquí en este verso que una de las requisitos para yo poder atraer el reino de Dios a mi vida o entrar en ese reino es el arrepentimiento. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay muchas citas bíblicas donde el Señor dice, arrepiéntase, mire, bautícese, mire qué tal cosa, porque el reino de los cielos está cerca. Y muchas veces hemos visto ese versículo simplemente, sí, es que el Señor va a venir por su iglesia. Es que está el momento en el cual Cristo vendrá un día a las nubes y llevará a la iglesia. No, sí tiene que ver con eso, yo no voy a decir que no. Pero implica también el reino de los cielos está cerca de ti.
Está esperando que yo tenga una vida de arrepentimiento, una vida recta y justa para dejarse ver en mi vida. Cuando el reino de los cielos se acerca a mí o yo penetro en ese reino, cosas grandes empiezan a suceder en mi vida y alrededor de mi vida. Vea el ejemplo de los apóstoles. Es triste ver cómo hoy la iglesia hemos perdido eso. Cuando andaba Pedro, dice que la misma sombra de él ministraba. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba con ellos. Vamos a estar viendo ahora, o con el transcurso de estos días, vamos a ver que el reino de Dios tiene poder. El Señor Jesús dijo, y yo lo hablaba el domingo pasado, que aquel que cree en mí, las obras que yo hice, las hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, que es la fuente de todo poder. Cosas mayores haya, pero para llegar a eso tengo que hacer cosas mayores de lo que Jesús hizo también en la intimidad. Yo lo decía el domingo pasado, que a veces decimos, wow, yo voy a hacer cosas mayores que las que hizo Jesucristo, voy a estar enfermo, voy a estar muerto, voy a dar, pero no vamos al trasfondo de la vida de Cristo, cómo vivió para llegar allá. Porque Él era un hombre como cada uno de nosotros. Él no, dice la Biblia que Él era superior, pero Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para salvarme, para salvarte. Y entonces Él tuvo que ejercitar esa fe y empezar a crecer en la presencia de tal manera que empezó a actuar cosas poderosas en medio del pueblo que habitaba. Yo tengo que buscar ese reino. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de los religiosos, digámoslo de esta manera, no entraréis en el reino de los cielos. Otra de las condiciones para que tú y yo entremos en el reino de los cielos es una vida justa, de justicia. Yo les decía la vez pasada, cuando el Señor aquí está diciendo, no se está refiriendo es que usted va a ser más justo que el otro. La justicia Dios la coloca, o se tiene o no se tiene, simplemente. La justicia es un don. El don no crece, el don se sostiene. El fruto sí crece. El fruto del amor, la paz, la ciencia, benignidad, Él crece. Pero los dones permanecen. Y a medida que tú te ejercites en eso, lo vas a sostener. Porque ya lo compartíamos aquí acerca de la justicia. Basado en Ezequiel, dice que si el justo pecare, por su pecado que cometió morirá. Y no le serán contadas sus justicias antiguas. O sea que la justicia de Dios se tiene o no se tiene. Simple. O soy recto, justo delante de Dios, o no lo soy. Entonces, si yo quiero estar en el reino de los cielos, permanecer en él y que ese reino esté en mí, yo tengo que vivir una vida de justicia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Yo decía el miércoles, yo no sé por qué les tengo metido lo del miércoles, pero yo les decía que muchos decimos conocer o dicen conocer a Dios. Dicen orar mucho y buscar mucho de Dios. Pero si no hay un resultado en mi transformación, en mi propia vida, no estás conociendo a Dios ni lo estás buscando. La pregunta es entonces, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo debo ir a Dios? Yo le preguntaba un día al Señor, ¿cómo hago para entrar en oración contigo? Y Dios lo lleva a uno. Llega un momento en que usted tiene que quedar así, no sabe ni qué hacer. No se vaya, quédate ahí. Que llega el momento en que Dios empieza a fluir. Quizás Dios te lleva a adorarlo. Llega un momento en que lo lleva a pedirle algo. Pero dedique tiempo. Mire, yo les he dicho, hay tiempo que tú vas a dedicar con tu familia. Hay un tiempo que quizás Dios lo lleva a que lo dedique en la iglesia. Cuando el Señor nos inquietaba a empezar a tener tiempos de oración diario, yo dije, Señor, yo voy a hacer en la mañana, como tengo que venir todos los días a las 5 de la mañana, esa hora la cubro y ya.
Pero el Señor colocaba en mi corazón, dije, no, porque eso es responsabilidad tuya con la iglesia. Es tiempo tuyo conmigo. Y ahí pude entender, y un día estaba orando por muchas cosas, y por usted como iglesia, por muchas cosas estaba orando. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es tiempo para ti. Oras por tu vida y por tu familia, los que están cerca, que va a haber otro tiempo para que ores por ellos. Eso muestra que hay un tiempo específico para tu propia vida, usted y Dios nomás, sin descuidar lo otro. Así que vas a terminar orando más de lo que usted creía. Porque va a un momento en que Dios te va a llevar a que ore en su altar familiar, va a llegar un momento en que lo va a llevar a que venga a orar a la iglesia, va a haber un tiempo en que lo va a llevar a que ore por sus familiares más del otro círculo más lejano, digámoslo así. Pero ahí tiene que haber un tiempo diario en que va a ser solo usted y Dios. En estos días, la semana pasada, estuve orando un rato y se puso a tronar. Eso fue el viernes. Se entró Santiago, el sobrino de Diana y el hijo de Rocío, y mi sobrino a verme en orar. Cuando terminé de orar, cuando salió, le dijo a Diana, le dijo, tía, ¿sí sabe por qué está tronando? Dijo, ¿por qué? Pues sí, porque está lloviendo. Dijo, no, porque Heiner está orando. Dije, uy. Yo quedé como sorprendido. Bueno, entonces es la importancia de verdaderamente tener un tiempo de oración con el Señor. Ahí es donde tú te llenas de autoridad. Eso lo vamos a ver luego. Los hermanos que ya lo han visto saben de lo que les estoy hablando. Pero la oración es un lugar donde tú te llenas de ese poder, de esa autoridad para irrumpir. Veamos Mateo 12. Mateo 12, 28. Me acabo de dar cuenta que me puse mal la correa hoy. Bueno, mal que no me ven. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero vamos a otra cita para que entendamos mejor eso. Mateo 16, vamos a decir, están 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo alguna vez le preguntaba a la iglesia, ¿sus oraciones afectan a Dios o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sus oraciones afectan a Dios o no lo afectan? Cuando digo afectan, no es que lo hagan daño, sino hacen que Dios se mueva, afectan el ritmo o el rumbo que Dios está quizás llevando hacia algo. Por eso aquí lo está diciendo, el reino de Dios tiene poder. Dijo un día a Pedro, le decía, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Señor, en el nombre de Jesús yo ato esta circunstancia, y Dios inmediatamente desde allá obra. Tú tienes el poder para hacer que Dios mueva su mano. Por eso debemos pedirle a Dios sabiduría a la hora de ir a Él. Amén. 1 Corintios 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Por qué como iglesia estamos sin poder? ¿Ah? Porque no estamos viviendo el reino. Porque no hemos traído el reino de los cielos. Por eso hemos estado, yo el domingo convocaba a toda la iglesia a que nos metiéramos a buscar a Dios. Y hoy les digo a los que no vinieron el domingo, nosotros formamos un equipo de intercesión, los cuales entramos 21 días de ayunos, terminando a principios de octubre, ¿sí?
No, perdón, de septiembre. Terminamos esto y ahorita ya hay ese mismo grupo de hermanos, empezamos una cadena de 40 días de ayuno por los pastores. En cadena, o sea, por turnos. Entonces, yo le decía a la iglesia, busquemos al Señor. Porque es que, cuando digo que por qué la iglesia no tiene poder, el poder no solamente va o sea, el poder Dios quiere que funcione en cada uno de nosotros. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Claro está que la cabeza, el pastor, tiene que entrar. Y sobre él derrama Dios para que irradie a la iglesia, pero la iglesia tiene que actuar. Porque si no actuamos, simplemente va a andar cojeando la situación. Y eso yo creo no es bueno. Entonces, el reino de los cielos tiene poder. Trae poder. Mateo 13:11. Yo les estoy dando como la base de todo lo que quiero empezar a hablar. Dentro de 8 días o cuando el Señor lo permita, porque pronto vamos a ver lo de cada una de las cosas en las cuales funciona Dios, en las cuales funciona el Hijo y en las cuales funciona el Espíritu Santo. Mateo 13:11. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor le estaba diciendo, los discípulos le preguntaron, ¿por qué a ellos les hablas con parábolas? ¿Por qué le pone ilustraciones? ¿Por qué no les dice directamente las cosas? Dice, no, porque eso es para ustedes, que les es dado a conocer los misterios del reino. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quiénes será eso? ¿Será solo los discípulos? A todos aquellos que estén cerca del Señor. Para todos aquellos que se dejen atraer por el Señor y estar cerca de Él. ¿Cuántas veces el Señor nos ha atraído? Una de las características de Dios Padre es que Él es iniciador. Que Él inicia las cosas. Pero ¿qué quiere decir esto? Como que me inquieta, me seduce, me pone como el saborcito para que yo actúe. Y cuando me ve actuar, Él empieza a trabajar conmigo y terminamos juntos. Yo decía un día aquí, la misma reflexión que los 4 leprosos que estaban fuera de Samaria, la ciudad sitiada. En Reyes es que está eso. Que estaba sitiada. Había hambre, donde comían una cabeza de asno. Valía una cantidad de plata. Y comían estiércol de paloma. Y aún entre ellos mismos estaban comiendo. Por la hambruna. Y al frente allá rodeando todo Samaria estaba el ejército enemigo. ¿Los asirios eran? Y los 4 leprosos fuera porque ellos no podían estar entre el pueblo. Y me meto yo como en esa situación y digo, Señor, estos leprosos, ¿por qué caminaron? La pregunta que ellos hicieron, si nos entramos, no podemos porque somos inmundos y nos van a apedrear. Si vamos ante el ejército enemigo, nos pueden coger y matar. Somos solo 4 pelagatos, digámoslo así, que no valemos nada. Abandonados, despreciados, leprosos, llenos de problemas. Y si nos quedamos aquí donde estamos, pues también nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Allá están de hambre, aquí no hay nada, donde hay es allá. Y Dios quizás puso en su mente algo. Inició una visión, inició una idea en la mente de esos 4 leprosos. Y engendró algo en su mente. Porque otra de las características del Padre, que eso lo vamos a estar viendo, el Padre engendra. Usted está aquí porque un día su Padre lo engendró, si no, no tendría vida. Malo o bueno que haya sido tu Padre, tú estás aquí gracias a Él. Tú estás sentado escuchando esta palabra gracias a tu Padre, porque Él te engendró. Y vino su madre como un vaso donde Dios te formó. Y estos 4 leprosos se dejaron atraer por Dios y tomaron una iniciativa que Dios puso en su corazón y empezaron a caminar. Y yo me imagino, porque Dios dice que Él termina la obra que comienza.
hasta que el día sea perfecto. Dice que así como la luz de la aurora va en aumento. ¿Sí es así que dice? Dios hace las cosas, pero Él me inicia. Es como cuando usted le dice a su bebé, a su hijo, si hace tal cosa yo te doy un dulce. Lo está iniciando. Y si él quiere tener el dulce, tiene que hacer lo que tú le estás diciendo. No lo chantajeé. Pero es un ejemplo. Estos 4 leprosos con sus llagas quizás cayéndose de la carne. Vámonos. O nos matan, nos morimos o algo pasa. Y empezaron a caminar. Quizás arrastraban sus piecitos. ¿Usted lo imagina un leproso en medio del desierto caminando? Que la arena le llene la llaga. Mejor dicho, imagínese. Yo me echo a morir. Pero ellos se fueron creyendo en lo que Dios puso en el corazón. Y cuando ellos empezaron a arrastrar sus piecitos, Dios empezó a hacer. Y empezó a retumbar la tierra. Empezó a haber un estruendo y la gloria de Dios empezó a trabajar. Porque cuando la gloria de Dios trabaja, tú descansas. Y empezó a trabajar y a trabajar. A sorpresa, que cuando llegaron al campamento de los asirios, era el plumero nomás. ¿Qué pasó con el ejército enemigo y poderoso que tenía amedrentado a una nación que tenía un Dios todopoderoso, al Padre de gloria que los defendía y se amedrentaron? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Por no tener el conocimiento de quién es nuestro Padre, por no tener el conocimiento de quién es tu Dios, ¿qué hace Él por ti? Nos amedrentamos ante las circunstancias. Simplemente porque no tenemos intimidad con el Padre. Yo me imagino esos 4 leprosos en medio de su situación oraban a Dios. Señor, tú eres el único que nos puede levantar en esta circunstancia. Las leyes que tú mismo estableciste nos llevan a estar aquí, pues Señor, no hay de otra. Y Dios le dio la victoria a 4 leprosos que no tenían fuerzas. Lo mismo que le pasó a Gedeón. El Señor le dijo, ve con esa tu fuerza, porque aquí tú salvarás a Israel. ¿Acaso no te envío yo? ¿Acaso no soy yo el que te estoy enviando? ¿Acaso no soy yo el que estoy colocando una iniciativa en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha puesto la iniciativa de empezar a buscarlo? No me respondan. O si quieren responderme, respóndame, pero es que el silencio otorga. Pero ¿cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón una iniciativa? Te dice, hola, mira, yo quiero que tú me busques. Pero no, pues es que Dios a mí nunca me ha dicho nada, pero es que te ha puesto el sentir en el corazón. Ahí Dios te está hablando. Y nunca lo hacemos, entonces ¿cómo terminamos? Igual o peor. Toma la iniciativa, arranca como los 4 leprosos y obtuvieron gran victoria. Llegaron a ser quizás poderosos en ese instante, porque imagine todo, carros, caballos, alimento, armamento, tesoro, el botín, todo quedó ahí. Y los otros, porque tú y yo con el Señor somos más. Somos más. Dice que uno, ¿cómo es que dice? Hará huir a 1000, ¿sí? Y 2 a 10,000. Imagínense. Quizás usted dice, no, pero es que no tengo a otro que me ayude. Pues únase con Dios. Y sea 2 con Dios. Búsqueda del Señor. Busque su reino. Porque en Él hay poder. Y así fue como los leprosos fueron y llevaron alimento a esos que los habían rechazado. Yo no me imagino. Yo no sé qué pasó en ese momento. Probablemente hasta Dios los sanó. No sé qué pasaría, la verdad. Pero ver que 4 leprosos le dieron la victoria a un pueblo que estaba rodeado y más poderoso que quizás ellos 4. Porque entendieron el poder que había en el reino. Amén. Entonces, viene por revelación, basado en esto donde dice que no a todos, a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. El conocimiento del reino viene por revelación. Cuando tú coges la palabra y la lees, cuando lees Padre nuestro que estás en los cielos, inmediatamente si tú estás en comunión con Dios, has estado en intimidad, Dios empieza a mostrarte qué es ese Padre. En estos días yo le decía al Señor, le preguntaba, bueno, pero yo qué puedo decir del Padre. Y algunos puntos, y hay muchos,
Con lo que el Padre habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El Padre es el que me engendra. El Padre es el que de quien proceden todas las cosas. El Padre es galardonador de los que le buscan. El Padre abre camino para sus hijos y les brinda protección. El Padre es fuente de todo, fuente de vida, de salud, de alimento, fuente de todo. El Padre es fuente de revelación. El Padre es revelador de su gloria. El Padre es dueño de todo, del cielo, de la tierra, del mar. Él es dueño de tu vida. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Tú eres el Rey de mi vida, Señor de mi mundo. ¿Y qué más? Mi Salvador, mi Padre celestial. Por eso puedo decir, y estoy aquí para adorarte. Cuando tú vas hacia Dios, ¿usted se imagina qué puede pasar? Que Dios coja y te apapache. Ay, hijito mío, yo te amo tanto. Quizás nadie te da ese abrazo, pero Dios te lo quiere dar. Pero tú tienes que, por eso yo les digo, cuando canten una canción, cántelo con entendimiento. Pero donde lo tienen es, ayer veníamos hablando con mi papá, veníamos por allá de visitar a un hermano, y decíamos, ¿cómo poder uno percibir y entrar en ese tiempo de buscar a Dios, de adorar? Hermana Rosita me preguntaba, ¿cómo hacer yo para adorar 2 horas? Para llenarme de Dios, porque tanto tiempo que yo intercedo y no me lleno. Y yo le dije, simplemente vaya a Dios, que Dios le dirá cómo. Pero tú empiezas a tener eso y tú vas a ver un momento en que vas a cantar. Cuando empiezas a cantar, se entra. Empieza. Y cuando tú le dices, Señor, estoy aquí para adorarte, sale de lo más profundo de tu corazón y tú empiezas y vuelas a su presencia. Bueno, es sí, algo no sé cómo expresarlo y cómo explicárselo. Vívanlo. Porque yo puedo experimentar, pero yo le puedo impartir a usted lo que yo pueda experimentar. Pero la única manera de usted poder vivir lo que quizás alguien viva es usted mismo experimentándolo. No viva más por conocimiento simplemente. El conocimiento es bueno. Tú tienes que aprender a experimentar a ese Padre, a vivir ese Padre. Que un día le pueda decir, Señor, yo quiero el derramar de tu gloria, pero porque lo has vivido. Señor, tú eres ese Padre que me ama tanto. Todos estos punticos que le digo vamos a estarlos viendo luego. Le estoy dando como la inquietud. Mateo 13:19, ahí mismito. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende o no tiene la revelación de lo que es eso, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está en la parábola del sembrador. Cuando yo no tengo revelación de qué es el reino de Dios para mi vida, las circunstancias me roban la paz. Yo no le voy a decir con esto que usted no va a tener problemas. Yo no le voy a decir que no van a haber momentos en los cuales vas a llorar por tus necesidades. Lo vas a hacer. Pero cuando estás en ese dolor, Señor, ¿qué pasa? No tengo para suplir las necesidades de casa. Los zapaticos ya casi no aguantan. Pueden creer que los tengo desde que me casé. Me salieron buenos. 4 años y medio y los tengo todavía. Quizás tú puedas decirle, Señor, mi bolsillo de tanto meterle la mano a buscar se me rompió. Y no hay. Podemos pasar eso, vamos a pasar eso. Pero ahí es donde Dios te va a ejercitar todo esto que tú estás aprendiendo. El Señor un día me decía, porque yo le he dicho, a mí me costaba mucho decir Dios me habló. Pero cuando usted empieza a experimentar su intimidad con Dios, cuando empiezas a buscarle, Dios le empieza a hablar. Y tú vas a entender cuando Dios le está hablando. Va a haber momentos en cuales quizás tenga a mano mire, algo así, y empieza a escribir lo que Dios te diga. Dios te va a... Pero primero, antes, ejercítate en la intimidad con Él. No empieza a inventar lo que Dios no ha dicho. Porque así éramos nosotros. Cuando usted no tiene seguridad de decir Dios me habló, es porque está inventando.
Pero cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, Dios, mire, esta palabra que le estoy predicando salió de una oración y lo digo para gloria de Dios. Yo solo le pido a Dios que me ayude a no a irme a llenar de orgullo ni vanagloria, porque mi carne me puede llevar a eso. Pero tú empiezas a tener intimidad con Dios, cuando menos piensa, usted resulta aquí parado compartiendo. Ayer le decíamos a un hermano, él decía, es que a mí me gusta mucho dar reflexiones. Y a veces quisiera pararme a dar las reflexiones ahí antes de la alabanza. Y yo le decía, así es. Y son muy buenas reflexiones, porque yo las he visto, las he escuchado, las he leído. Pero yo le dije, hermano, cuán bueno es que si usted toma esto y baja a la presencia de Dios, tus palabras y cada reflexión que tú des hace que el corazón de la gente se quebrante y produzca lo que tú quieres que produzcan. Pero cuando yo no voy a decir, lo que voy a dar es palabra muerta, que no edifica, que no transforma el corazón de la gente. Les digo, tengan un cuadernito ahí al lado para eso, pero también para que cuando tú estés ahí, porque preciso, algún día escuchaba una hermana diciendo, porque preciso cuando tú estás orando, se acuerda de todo. Se acuerda que no fue a pagar el recibo, se acuerda que tiene que ir a comprar la yuca para el almuerzo, se acuerda de todo. Pues entonces tenga el cuaderno y anote para que después de que salga de ahí vaya y lo haga. No te pares en ese momento, a no ser que sea por extrema necesidad, porque es que así son las cosas. Y sí, precisamente, y sabe que es bueno, porque es que Dios te está revelando lo que se le ha olvidado. Mire, Dios, cuando tú vas a su presencia como su Padre, Él mismo te puede revelar dónde están las cosas que se le han perdido. Pero vaya a Él, Señor, ¿dónde está? Se me perdió tal cosa. En vez de ponerse usted a revolcar todo, vaya a orar y pídale a Dios. Y eso, hay una historia en Samuel, que perdió un hombre las asnas y Dios les reveló dónde estaba. Entonces sí es cierto eso. Bien, sigamos. Marcos 4:11. Entonces, el reino de Dios lo recibo por revelación, y la revelación la tengo yo en su presencia. Eso lo vamos a ver después, que la oración es un lugar de revelación. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber al misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Es lo mismo que leíamos ahorita, pero lo quise leer. ¿Por qué razón? Porque es que aquí me da entendimiento más de esto. Más a los que están fuera, se les va a decir por ilustraciones, por parábola, por historias, mas no por experiencia y no por vivencia. ¿Quiénes serán esos que están afuera? El que no conoce al Señor, al impío, al pecador, ¿sí? Nosotros mismos cuando no estamos con el Señor. Más los que no están en ese lugar de intimidad, más los que no buscan su presencia, más los que no se disponen para adorar a Dios en espíritu y en verdad, a ellos os será dado a conocer por parábolas. Pero a vosotros va a ser dado a conocer y revelado el misterio de lo que es el reino. Dios te empieza a abrir el entendimiento de muchas cosas. Cuando cojas la Biblia vas a decir: mire, yo había leído muchas veces eso, Señor, tuyo es el día y tuya la noche. Y bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Inmediatamente yo empecé a hacer un recuento. Bueno, Señor, en la noche, ¿qué pasa en la noche? Trabajan los brujos, trabajan los hechiceros, trabajan. La noche es el tiempo de oscuridad donde el diablo hace de todo. Y entonces tú, ay, Señor, tú tienes el control de todo, así que Él no me va a poder hacer nada a mí, porque tuya es la noche y tuyo es el día. Nada me va a pasar. Pero cuando yo no tengo ese conocimiento, pues simplemente no lo declaro, y por no declararlo el diablo toma autoridad. Porque es que Dios nos dio las herramientas, pero si yo no las uso, pues Él no va a poder hacer nada. Porque el problema de nosotros como ser humano es que le entregamos el dominio al diablo. Él es el príncipe de este mundo. Y si yo como hijo de Dios no tengo revelación de su palabra para tomar las herramientas para vencer, simplemente no va a pasar nada. Por eso es la importancia de tener ese entendimiento. Por eso es importante conocer. Mateo 21:43.
Capítulo 21 de Mateo. Versículo 43. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que ¿qué? Ay, Señor. Que produzca ¿qué? Que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Otra condición muy importante para yo establecerme en el reino de Dios, para que el reino de Dios venga, como lo dice Mateo 10, capítulo 6, es que yo debo dar fruto. La pregunta es: ¿cuál es tu fruto? Fruto de labios que alaben o que agraden su nombre, dice por allá Hebreos o Romanos, Hebreos, ¿cierto? ¿Qué es el fruto de labios? Esa vieja que tengo yo al lado sin nada. ¿Ese será el fruto de labios que Dios quiere de mí? Pero es que siempre la misma. Como colocan en la televisión. Pero ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué razón esta situación? Y no me ayudas, pero vas con arrogancia y soberbia. ¿Será ese el fruto de labios que Dios quiere? Él quiere fruto de labios que agraden, que le exalten, le alaben, de alabanza, de adoración, de entrega. Que si tienes un momento difícil, Señor, papi, Abba, Padre, estar contigo es una dulce bendición, como cantaba al inicio del culto. Tú eres mi papito, mi Dios todopoderoso, que me ama, que me consiente. Dios, por favor, dame, porque es que no tengo. Entonces él decía: sí, es que me gusta, porque me agrada que me venga y me apapache como su padre. Y entonces Dios dice: este quiere que yo lo abrace. Quiero abrazarte, quiero adorarte y darte mi amor. Dios quiere eso, que tú vayas así y puedas así Él darte y derramar. Quizás no lo vea en el momento, pero Dios empieza y te da confianza para declarar una palabra para que empiece a pasar. La demora no está en Dios, está en cada uno de nosotros. Yo le pido al Señor que cada día me permita experimentar más de esto. Porque un día yo le decía: ¿yo cómo le voy a predicar algo que yo no puedo estar viviendo? Y entonces es importante dar fruto para el Señor. Es importante la humildad. San Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Debemos ser humildes. A usted un niño lo castiga, a sus hijos lo castiga cuando están bebecitos, y ellos al ratico te están abrazando, al ratico te están dando un beso a usted en la mejilla, al ratico están buscando que usted los cargue y que juegue con ellos. Humildad para poder estar en el reino, para poder traer el reino de los cielos a nuestra vida. Y 1 Corintios 15, terminamos ahí porque los espero cualquier domingo de esto de aquí en adelante. 1 Corintios 15, 50. Con eso me dan tiempo de estudiar bien, porque eso lo saqué ayer y no sé ni cómo lo estoy diciendo acá. 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, de 1 Corintios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tienes que sacarte toda la sangre para poder entrar al reino. ¿Será que sí? Pues ahí dice que ni la carne ni la sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos compuestos de sangre y carne? Todo aquel que viva una vida carnal, una vida no agradable a Dios, no va a heredar el reino de Dios. No va a poder hacer que ese reino venga. Venga tu reino. No va a poder hacer nada de eso.
Entonces es importante dejar nuestra carnalidad. Y hay muchas cosas. Esto, mientras anoche estaba, antes de acostarme, cogí el celular. El celular tiene la ventaja de que usted le da la opción de buscar y le bota todos los resultados que hablen del reino de los cielos. Y anoche me puse a buscar eso y le coloqué palabra reino en el libro de Mateo y me botó todo eso que les acabo de compartir hoy. Vea la importancia, coja la concordancia estos días, busque la palabra reino y estudie cada uno de los versículos que hablan del reino y empiece y cuando venga a predicar otra vez esto, se para usted y me ayuda, porque es que es poder producir lo que yo le decía, tener esa hambre de la palabra, y cuando tienes esa hambre, Dios te empieza a dar la revelación de lo que hay ahí, porque así es como Dios actúa. Dios quiere que tú te llenes de revelación y de conocimiento de su palabra. Vamos luego. Mire, apenas le di la introducción, no pasé sino este reglosito de acá. Y vamos a ver después a Dios como el Padre de toda la creación, al Dios por el Padre por la relación íntima. Vamos a ver a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y al Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Vamos a ver qué es un padre. Hablamos que padre significa fuente, líder, alguien que lleva la carga, alguien que nutre. Padre significa cultivador, padre significa estabilizador, padre significa proveedor, padre significa generador, quien endosa. ¿Qué es endosar? ¿Le han endosado alguna vez algún cheque? Cuando está a nombre, por ejemplo, de mi papá, él es el único que tiene derecho a cobrarlo. Pero si él lo firma por detrás y le coloca su firma, y si tiene sello, pues le coloca el sello, lo endosa de tal manera que yo puedo ir a cobrarlo. Me lo entrega, yo voy, firmo también y me entregan lo que hay ahí. Entonces Dios me endosó a mí grandes cosas, pero por eso tengo que traer el reino, porque ya está puesto ahí como padre y me lo ha dado. Él es progenitor, Él es quien engendra, Él es quien transmite, es animador, es iniciador, lo alcanzamos a ver un poco hoy, es adiestrador, es gobernador, es fundador, es sustentador, es mentor, es autor, es patriarca, es modelo, es creador, es el que origina, es maestro, es defensor, es proveedor. ¿Qué más? Póngale todo lo que usted pueda ver a Dios como Padre y empiece a vivir ese Padre, porque Dios verdaderamente quiere que caminemos en el reino. Después de esto vamos a ver a Jesucristo, cómo obra Jesucristo. Dice por allá, leí algún día, Malaquías, Zacarías, bueno, en uno de esos libros dice que Él es un cuerno de salvación. ¿Qué es eso? Vamos a ver todo eso. ¿Qué implica Dios, Jesucristo, como mi Salvador? ¿Que me redime de qué? Y después vamos a ver el Espíritu Santo como uno de los puntos que podía entender, es que el Espíritu Santo es el que detiene la obra del anticristo. ¿Qué es un anticristo? Todo lo que se levanta en contra del propósito de Dios. No solamente el anticristo que dice la Biblia que vendrá o que viene, sino todo lo que se levanta en contra de Dios. Amén. Vamos a estar de pie y oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad. Señor, tú eres mi Padre Celestial, dueño de todo lo que soy. Díselo con todo tu corazón. Tú eres el Rey de mi vida, Señor de mi mundo, mi Salvador, mi Padre Celestial. Señor, tú eres Padre Celestial, dueño de todo lo que soy. Tú eres el Rey de mi vida, Señor de mi mundo, mi Salvador, mi Padre Celestial. Levanta tus manos y dígale: y estoy aquí
para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Y estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Estoy aquí y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Gracias, Señor. Y estoy aquí para... Gracias, Señor Jesús. Para entregarme a ti igual que la primera. Estoy aquí, Señor. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Padre, por la revelación, Señor, que tú has dado a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te adoro y te bendigo, Padre, porque tú eres bueno, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Y que esta palabra, Señor, quede arraigada en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.